En este vídeo vamos a disfrutar del pedazo de Rías Baixas del 2026 y del cacho espectáculo que nos van a brindar los pilotos del Supercampeonato de España y los demás coches que participan. Buenas, ya estoy aquí, pues estoy en el rally de Rías Baixas del 2026, puntuales para el Supercel. Pues como ya sabéis, este año estuvimos en un montón de rallies diferentes y estamos en el segundo tramo del segundo día el sábado. O sea que, bueno, pues en posición está Cohetes Suárez con su Skoda. En la posición está muy cerquita de Loba con Lancia. A ver si consiguen su primer tramo con Lancia. Y después está a menos de 5 segundos Iván Ares con el Toyota. A ver lo que pasa, ya tengo muchas ganas de ver lo que pasa y es la primera vez que vengo a Rías Baixas porque es un rally completamente nuevo para mí. Pues bueno, estamos a una hora de que empiece el tramo, estamos ya desfilando hacia el tramo y se puede aparcar bien. Y también hay que decir que la marca que más veces ganó Rías Baixas es Porsche, de que os dejo la tabla ya por aquí. Pues chavales, ya llegamos, ya estamos situados, falta bastante tiempo de que empiece el tramo. Los coches van a venir por aquí y se van a meter ahí esa horquilla de derecha, si falta más, casi una hora para que empiece. Bueno chavales, están pasando ya los ceros, los triple ceros, o sea que ya va a empezar dentro de poco. Let's go. Pons, que es la compañía de Cohetes Suárez, y ya los salidos ya están acabando, ya pronto van a venir los 208 de la Copa. Pues chavales, están pasando los 28 del desafío Peugeot, después van a ir los Clios, después Lancia Sandero y después va a venir un Porsche 992 de la última generación que está súper guapo y a ver si lo podemos ver.
Buah, chavales, como podéis ver, la curva la están dejando buah, bastante sucia debido a las pasadas de los coches que tiran de freno de mano. Bueno, chavales, hace casi no se escucha nada y vamos prácticamente de serie. ¿Cómo suena? Sí, de 30. ¡Dios! ¡Qué pasada! Pues vais a ver, ¿sabes? Como ya están pasando las últimas horas, ya nos vamos a hacer el siguiente tramo o incluso ir al parque de asistencias. Bueno, pues también tengo que deciros que estuve en el rally de Orense de hace 3 semanas, estuvo guapísimo, o sea que os dejo el vídeo por ahí. Estuve en el parque cerrado, estuve en un agrupamiento, o sea que ya sabéis, pues ya pillé una Coca-Cola, que hace mucho calor. Bueno, la putada de estos rallies, tanto el de Pontevedra, no, el de las Baixas como el de Ourense, que son en verano y pasamos mucho calor, pero bueno, se disfruta igualmente. Pues chavales, en primera posición Cotes Suárez, a unos 5 segundos de Loba, a ver si consigue la primera victoria para Lancia, pero lo veo difícil porque Cotes Suárez está súper bien. Tercero y Pangares está un poco más descolgado. Después, en cuarta posición, nuestro querido amigo del canal Pepe López, y pues en quinta posición Laura Muñiz. Tengo que decir que Laura Muñiz tuvo una penalización de 40 segundos por saltarse las chicanas virtuales o una cosa así, nada, penalización súper extraña, o sea que, bueno, pues ni pinta de que va a ser un mano a mano entre Cotes Suárez y Loba, o sea que suscribiros. Pues chavales, ahora nos vamos al agrupamiento de Porriño, de que ya está acabando. Y también hay que decir que Jorge con el Toyota tuvo que abandonar por unas salidas de carreteras según lo que vi. Pues qué pena para Jorge porque abandonó tanto en Ourense el primer día y hoy en las Baixas en el segundo día. Pues estás viendo una temporada difícil para él. Y Pardo estás séptimo, octavo, porque también tuvo unos problemillas. Que dos rallies tan difíciles, tanto este como el de Ourense para el tío de Calvin Team. O sea que ahí están ando en casa porque el Calvin es de aquí. O sea que let's go, suscríbete. Aquí está Pepe López.
Ahí chavales, no sé si lo veis, está Javier Pardo descansando ahí a la sombra, tomando agua. Aquí viene Álvaro Muñiz, el campeón de rally de Orense. Ahora chavales, está aquí en el control horario, tienen que dar carnet de puta al comisario para poder seguir, entrar en tiempo y no penalizar. Bueno, pues esta Skoda lo están vendiendo y sobre 300.000 pavos, o sea que si y tenéis pasta ya sabéis, lo podéis pillar. Aquí viene Pardo, lo íbamos a descansar con el Skoda Rally 2 con el logotipo de Elton en el capó. ¡Wow! El coche, como podéis ver, está guapísimo y de color verde. Le pusieron a mí está el Hyundai i20 del año Ariña. Es un Hyundai i20 como el de Pepe, pero es festival. O sea que ya, estos coches que bien suenan. Aquí viene otro Toyota Yaris. Hostia, que está muy guapo. Está muy guapo, el pedal. Estos coches de cerca me impresionan bastante y tienen un trans. Aquí viene Jorge Cajillao, como podéis ver, tiene el logotipo del Elton en el capó, porque el Calvi y el Celta tienen una colaboración muy estrecha, porque el Calvi patrocina al Celta. El coche está muy guapo y en teoría está equilibrado. Supongo que estará en la modalidad está muy guapo este Toyota. Aquí viene Nuria Pons, que es la compañera de Skoda de coches Juárez. Creo que es su primer año en Super C, es una temporada para aprender. Y a mí y que me está gustando bastante Nuria. Es de las Islas Baleares, o sea que aquí viene Nuria. Aquí está otro Skoda, igual que el de Nuria. Y guau, la de librista me encanta, de color amarillo. Guau, y está súper guapa. Esta unidad me parece que estuvo ya en el rally de Orense y ahora se va. Aquí está otro Skoda. Este Skoda es el equipo de Álvaro Muñiz. Y mi Skoda Rally 2 es el coche que más me gusta de los Rally 2. Yes. ¿Qué ancho alerón tiene? Es el equipo Álvaro Muñiz de Gur. Pues chavales, ahora ya vienen los 208 del desafío Peugeot. Es el 308 Rally 4 y es un coche que me gusta mucho y tiene un gran sonido. Aquí chavales está un i20 Copa. Están también súper bien. Pues a mí, de los dos, entre el i20 y el 208, prefiero el 208 Rally 4.
lo que estuvieron comentando en el anterior tramo, este coche vale sobre 20.000 pavos, o sea que bien le llega. Buah, chavales, hay una pila de 208 Alice 4. Pues a mí particularmente es un coche que me gusta mucho porque para aprender a pilotar sí que tiene que estar bien. Bueno, chavales, ahora vamos a ir al final del agrupamiento, donde tienen que pasar y darle el carnet de ruta para entrar en tiempos. Y ya estamos al inicio del agrupamiento. Tienen que pasar por aquí, tienen que parar ahí, tienen que dar el carnet de ruta para poder entrar. O sea que, bueno, pues aquí en los talis cada tiempo ante los controles. Entonces, es súper importante porque si no te penalizan. Aquí viene un Clio. Nos acaba de saludar. Aquí le entrego el carnet de ruta, que si llega tarde le penalizan, sean tanto temprano como tarde le pueden penalizar y con 1 minuto o con 2 y ahora ya puede entrar el Clio este. Aquí viene el Clio, a ver si nos saluda. Está todo concentrado y tienen que entrar en el minuto exacto. Estos seguramente tienen que entrar a 14:18 y tienen todo el minuto ese para entrar. O sea que a ver si me saluda y me saludó. Buah. Pobres de calor que tienen que estar pasando dentro de los coches porque es infernal. Pues chavales, aquí os dejo un de Sandero. Buah, de la copa. Estos coches los vimos antes y nos ponen casi nada porque están de serie. Aquí con patrocinio de Calvite, que están invirtiendo un montón de dinero en este mundillo y como podéis ver el coche está muy guapo. Pues aquí está el coche, pues está súper guapo. Eres una copa de promoción que ya lleva mucho tiempo, lleva más de 10 años y para empezar está súper bien. Son coches muy asequibles, entre comillas, para empezar. Aquí están más hacia. Pues a mí, sinceramente, me encantaría pilotar un coche de estos. Después aquí os dejo el cartel del Dali de este año. Como sabéis, estamos en 9 de julio y hace un montón de calor. A mí este coche me gusta mucho la parrilla delantera y me encanta. Ahora vamos a ver un poco por dentro. Está súper guapo. Estos son coches de serie preparados para Alice. ¡Buah! Aquí está este pedazo clásico que tampoco lo grabé por la mañana y nos saludó. ¡Buah! ¡Buah! El coche está guapísimo. ¡Buah! Los pilotos son súper guapos. Casi todos. Y aquí, chavales, os dejo un Yaris como el que vimos antes. Aquí está un Suzuki, que es de los viejos Suzuki
copas. Buah. Y aquí os dejo el Sara el Sasu Kit Kat, que está súper guapo. Este coche tiene un pedazo de sonido brutal y me encanta. Es un coche cortito, como podéis ver. Es una pasada y el sonido de este coche es brutal. Vamos a ver un poco el interior y wow, está súper bien. Bueno, chavales, a mí me encantaría hacer algún día un pilotaje en un tramo de entrenamiento, un coche de rally, porque wow, tiene que ser espectacular. También tengo que deciros que también estuvimos en el World Rally Car de este año, en el increíble salto de AFE, que os dejo el vídeo por aquí para que luego veáis. O sea que, y muy importante, suscribiros. Wow, aquí viene un Dacia, nos saluda y nos saludó. No sé si lo visteis, pero sí que nos saludó. Los pilotos sí que son muy bajos, así todos te saludan. Pues chavales, pues ya estamos. El último tramo que vamos a ver hoy es el último tramo del Rally de las Baixas y es el último largo. Aquí el último de todo es el tramo espectáculo que está prohibido. Bueno, pues tendré que decir que la aplicación de las Baixas está súper bien porque te informa de todo momento, de los tiempos online y las ubicaciones para acceder a los tramos y que están súper bien. O sea que, pues aparte, chapó por parte de la organización de las Baixas. Pues bueno, chavales, pues nos sentamos y este es el tramo que vamos a ver. Los coches van a venir para aquí, van a venir subiendo, van a venir a toda velocidad, van a venir para aquí, van a venir para aquí y van a subir para allá. Pues chavales, si queréis venir al Orense, a las Baixas, es muy importante venir con antelación, con una hora así para pillar buen sitio y va a pasar por tramos con mucha seguridad y también muy importante tener mucho de beber porque si no os puede dar un golpe de calor. Bueno, estos son mis consejos, es suscribiros y falta menos de una hora y ya estoy deseando que pasen. Aquí viene cohete. Aquí viene el Triloba. Pues chavales, efectivamente está neutralizado el tramo, que lo acabo de ver en la aplicación y dicen que el accidente fue de Álvaro Muñiz. Buah, qué pena que después del rally de Orense tuviera tan mal resultado aquí en las Baixas, pero esperemos que esté bien. Y chavales, dice que está atacando un coche y como veis hay una especie de humo blanco. A ver lo que pasa y esperemos que no sea nada. Pues chavales, hasta aquí el vídeo de hoy. Estamos en Rivela, que es un sitio que pasa el río Miño por cerca de Orense. Pues el final del rally fue un poquito sabor amargo porque tampoco esperaba la neutralización y como os dije antes, no tengo información y espero de que estén bien, que solo sean
daños materiales y que podemos ver pronto compitiendo. O sea que, bueno, pues suscribiros, dar like y nos vemos en las cunetas y Pepe López.